Seguimos con nuestra serie Seguridades. Qué bueno es hoy en día tener seguridades, algunas por lo menos. Hablamos mucho de la inseguridad en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bueno, pero la seguridad es algo esencial para la vida de todo ser humano. Necesitamos en algún punto tener ese ámbito, ese contexto de seguridad para disfrutar de la paz que anhelamos en nuestro hogar, poder decir llego con el sueldo a fin de mes, no sé, pero algo que por lo menos te dé cierta seguridad. Todos estamos en busca de eso, ¿no? Pero la pregunta que Gigi hoy nos compartía y que es muy importante era la siguiente. La consigna de esta noche, ¿no? Como puntapié inicial. A la soledad, la pregunta es esta, a la soledad, ¿solo la sufren las personas que están en ciertos contextos? Ejemplo, por ejemplo, una persona mayor, alguien que llegó a viejito y se quedó viudo y los hijos se fueron de la casa y quedó solo. Bueno, un ejemplo, ¿no? Ese contexto. El otro, qué sé yo, que hace mucho que está enfermo en el hospital y vieron que es difícil a veces el tema de las visitas y todo eso, y bueno, está sola esa persona porque está padeciendo hace mucho una enfermedad tal vez que es crónica o que lo tienen que operar. Y a veces relacionamos la soledad solo con algunos casos excepcionales, que lamentablemente tal vez te tocó pasar en algún momento de tu vida, ¿no? A mí me tocó estar internado alguna vez mucho tiempo. O aquella persona que por su mal carácter, yo no quiero decir la palabra, bueno, que tiene carácter podrido, digamos, ¿viste? Que pasan los años y no hay novio ni novia que lo aguante y queda ahí, bueno, por su carácter, bueno, quedó solo, quedó sola, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo votaron las preferencias acá. A la respuesta a esta pregunta, ¿la soledad solo la sufren personas en ciertos contextos o la puede experimentar cualquiera? Me voy a dar vuelta para ver bien. Dice que no, algunos un 3%, todos 97%. O sea que hay una mayoría abrumadora, ¿no? Realmente todos en algún punto, en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la soledad. Si vos sos de alguno de esos que forman parte del 3%, pero la verdad que la vida te sonrió y sos súper feliz, y te felicito, quiero ser como vos, dame la fórmula después. Pero en la vida, en algún punto, vamos a encontrarnos solos, en alguna situación, en algún problema, en algún tema familiar, en alguna circunstancia que te toque vivir, en algún punto te vas a sentir solo. Ahora, en esta serie, Seguridades, vamos a brevemente reflexionar sobre lo siguiente en esta noche. Vamos a hablar acerca de la seguridad de no estar solos. Qué bueno es sentirnos acompañados cuando estamos mal, cuando parece que todos nos han dado la espalda. Qué bueno que es eso, ¿no? Qué necesario para nosotros. Ustedes saben que cuando yo era chico, y ustedes van a decir, este está más loco que antes, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No teníamos muchos recursos en casa, pero había un tocadisco. Y miren los más jóvenes, decir que un tocadisco, ¿qué es un tocadisco? Te voy a traer una foto de un tocadisco algún día, no me avivé de ponerla ahí en el PowerPoint. Un tocadisco era un aparato que reproducía discos de vinilo. Ahora está de moda de nuevo, salen caros y todo eso. Bueno, antes también salían caros. Y había un disco, no venían los long play, que eran los discos grandes. Me mira Daniel porque sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Muy bien, sí. Algunos éramos coleccionistas. Entonces, y vos se terminaba a un lado y lo dabas vuelta. No era como un CD que lo pones ahí y lo reproduce todo. No, a todo el disco, no. Había que darlo vuelta. Y vos ponías un bracito ahí con una púa y reproducía ahí. Bueno. Pero venían unos discos más chiquititos que se llamaban simples. Y que te traían 2 temas nomás, uno por lado. Una tristeza bárbara. O sea, bueno, estaba bueno, porque capaz que era el tema que te gustaba a vos y listo. No te tenía que comer todo el disco, ¿no? Bueno. Entonces, yo tenía un simple de una banda que se llamaba, de finales de los 60,
no me quiero delatar en mi edad, pero bueno, finales de los 60, se llamaba Los Gatos. Bueno, pero por favor, ese nombre no tiene ninguna relación con la acepción que hoy se le da a la palabra, hablando de los gatos, ¿no? No tiene nada que ver. No era el concepto que hoy se tiene de gato, ¿no? Es otra cosa. Bueno, pero bueno, fue una de las primeras bandas. Y hay algunos conocedores que me miran y hacen así, ¿viste? Bueno, una de las primeras bandas de rock nacional, ¿no? Y había una canción que a mí me gustaba mucho de chiquito. Yo tenía 4 años ya y ya andaba aprendí a usar el tocadisco y ponía música, ponía de todo, lo que había. Pero había este disquito que lo gasté. Y de un lado lo gasté, porque del otro lado tenía otra canción que no me gusta. Y tenía la canción La Balsa, se llamaba La Balsa. A ver, ¿quién conoce la canción La Balsa? Hay varios, muy bien. Hay varios. Hay varios que son conocedores acá. Pero escuchen esto. Que ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tienen que ver, porque La Balsa, y estoy pispeando la letra, ¿saben por qué? Porque no la voy a cantar. No la voy a cantar. Entonces, vieron que cuando uno, viste que es difícil recitar o decirla así linealmente a la letra de una canción, te sale cantarla. Y yo me la aprendí de memoria de chiquitito, es una de las primeras canciones que aprendí. Y dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me hace falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Muy bien, ¿saben la canción? ¡Qué bárbaro! Esto no es deportes en el recuerdo, canciones en el recuerdo. Bueno, ¿qué canción? Esa canción la compuso un personaje de aquello que se llamaba, le decían Tanguito. La compuso en el baño de una pizzería en el 11. Es una inspiración tremenda. Pero, viste, vos decís, qué depresión, viste. Me siento solo y triste acá en este mundo abandonado. Ahí habla de que el mundo está abandonado, Él está solo y triste. Dice, me voy a naufragar. Y ustedes saben que fue un poco profético porque 5 años después que escribió esta canción, él se murió. Estaba muy colocado con drogas y se cayó de un tren y por las heridas murió, falleció. Y es esas leyendas urbanas y se hizo una película que se llama Tango Feroz después, bueno, hablando de su vida, pero que cuenta o narra un poco de la alocada vida de esos personajes, ¿no? Pero hay algo curioso con esto, que al paso de los años, fui creciendo y empecé a tener algunas experiencias, a vivir algunas experiencias en las cuales realmente me sentí solo. Y no sé por qué siempre era recurrente el recuerdo de la canción. La letra se me venía a la cabeza, ¿no? Siempre se me venía. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, la de irme. Decía, pero ¿cómo no me voy al otro lado del mundo? Muchas veces tenía esa locura, ¿no? Y me ha pasado, no sé si a vos te pasó, pero hay muchas razones por las cuales a veces padecemos esa soledad interior a pesar de estar rodeados. Aún rodeados de personas que te aman. Vos podés formar parte de una familia que te quiere, que te cuida, que te brinda y te da todo, pero tal vez en la escuela fuiste víctima de bullying, por ejemplo. Yo en primer grado me acuerdo que lo sufrí tremendamente, porque sufrí el bullying, primer grado, de la escuela primaria obviamente, y es algo horrible. Y vos te quedás callado porque tenés miedo, y tenés miedo de ir a la escuela todos los días. La violencia verbal, que muchas veces sufrimos en casa, en la intimidad del hogar. Yo me acuerdo en la familia de mi mamá, había esa violencia, esas discusiones, en casa también, no conocíamos al Señor. Entonces, y vos te acostumbrás a vivir y desenvolverte en ese contexto que no es nada agradable, de peleas y discusiones y de esa violencia que te va dañando y te va hiriendo el corazón, especialmente cuando sos chiquito y te acostumbras a eso, pero en medio de todo eso vos buscás refugiarte en la soledad de tu cuarto, vos decís, no me quiero meter acá porque
me van a decir de todo a mí. Personas que sufren violencia física. Hoy vieron que están saliendo a la luz muchos casos de violencia de género, ¿no es cierto? Y mucho, eso no es de ahora. Había una canción, miren, me acuerdo ahora. Había una canción, búsquenla en YouTube, debe estar porque está todo ahora, de los 60 o 70, a ver los entendidos, que hoy la prohibirían. La letra decía, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. ¿Te imaginás? Hoy va en cana el que hizo. ¿Pero se acuerdan? ¿Alguien escuchó esa canción alguna vez? Sí, una canción. Y bueno, se escuchaba eso. No es nueva la violencia aún dentro del hogar, pero ahora, bueno, se está hablando. Y les quiero decir algo, la violencia de género, la violencia de género no solamente es víctima la mujer. Hay muchos casos de hombres que son víctimas de violencia también, pero por vergüenza no dicen nada. Esto es algo triste. Y viven en la soledad del dolor y de la tristeza. Y lo viven ellos, sin que nadie lo sepa. Tal vez dan la apariencia de puertas hacia afuera de que todo está bien en esa familia o en esa casa. Pero puertas para adentro están sufriendo un montón. La explotación de aquel laburante que por un sueldo de 2 mangos lo hacen trabajar 10, 12 horas y no puede decir nada. Y mastica bronca en el corazón y tristeza porque dice, ya me voy a casa, quiero volver, estoy cansado. Y dice, no, te tenés que quedar a hacer esto. Y no te pagan 1 hora extra. Y eso, sufrí en soledad eso. Las injusticias, viste, que a veces te toca vivir en el ámbito laboral. Bueno, un montón de cosas, acoso sexual también. Personas que tienen en medio de su trabajo hombres y mujeres y tienen que constantemente ser acosados. Mucho han sufrido las mujeres todo esto y lo sufren aún hoy en día. Lo que pasa es que ahora es como que sale a la luz, ¿no? Acusaciones injustas. Alguna mujer, me acuerdo, el año pasado cuando surgió todo lo de esto del movimiento feminista y de todo el colectivo de las actrices y qué sé yo, entonces empezaban a escrachar a personas que habían sido acosadores y todo eso. Pero alguna que otra despechada también aprovechó para meter a uno que se quedó con bronca con algún novio de antes y dice, este también. Era una acusación infundada, ¿no? Pero no pudo decir nada el otro para defenderse tal vez. Y sufrís en soledad en el corazón esa injusticia, ¿no? Otros que se sienten olvidados. Qué feo cuando llega el día de tu cumpleaños y nadie te saludó. Nadie te felicitó. Peor aún, cuando tu papá o tu mamá no te felicitaron. Que no te saluden los de afuera, bueno, pero lo mínimo, qué triste que es eso. Ahora, yo quiero decirles algo. La Biblia, rápidamente, voy a esto. La Biblia habla de una persona que no sufrió una de estas cosas, las sufrió todas. Todas estas cosas que nombramos. Sufrió bullying por parte de sus hermanos, violencia verbal, física. Fue acosado sexualmente. Fue injustamente acusado de violación, fue a la cárcel por un crimen o un delito que no cometió. Fue olvidado por aquellos que le podían dar una mano y a quienes él había ayudado antes. Ya sabés de quién estoy hablando seguramente. ¿De quién? José. En el primer libro de la Biblia vos vas a encontrar la historia de José ahí entre los capítulos 37 y 50. Y parece una historia irreal porque la Biblia y el relato bíblico es crudo y es tan difícil de digerir que una persona tenga que sufrir todo eso. Pues si esto parece, es para hacer una película, de hecho se han hecho muchas, tuvo que sufrir hasta los 30 años de vida, hasta sus 30 años, prácticamente sufrió toda su vida.
prácticamente. Solo disfrutó el amor de sus padres, pero aún el rechazo de sus hermanos y todo eso. Y fue vendido por ellos como esclavo. Una cosa tremenda. Y él tuvo que sufrir todo eso en soledad. Ahora, en medio de este contexto vamos a romper un mito. Eclesiastés 7:14 es un texto que no sé si todos conocen, pero que es muy interesante. Dice así: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, los tiempos malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Como seres humanos somos limitados y no sabemos qué va a pasar. Ahora, acá hay algo muy curioso, y en medio de todo este contexto en el cual el sabio Salomón habla en este libro, que es un tanto curioso y que hay que analizarlo y leerlo con detenimiento, porque él empieza a filosofar acerca de lo que ocurre en el mundo desde la óptica humana, dice, debajo del sol. Él está teniendo una perspectiva bien humana de las cosas, ¿no? Entonces por ahí nos podemos confundir con algunas cosas que dice Salomón. Pero acá habla de una gran verdad. Dice que hay momentos buenos en la vida, y dice, disfrutalos, aprovechalos. Pero hay momentos malos, y es cierto, todos hemos pasado un mal momento. Nos hemos trabado en el ingreso a la facultad cuando querías estudiar algo y no aprobabas. Tengo un amigo que hoy es neurólogo y estuvo 4 o 5 años intentando entrar en la facultad hasta que pudo. Trabajó de todo en ese tiempo. No sé, frustraciones y experiencias que la viviste en soledad y que te diste cuenta que aunque estabas rodeado de personas que te amaban o que te alentaban o te apoyaban, te diste cuenta que, o por una enfermedad, te diste cuenta que lo que vos estabas viviendo lo tenías que atravesar, esa situación la tenías que atravesar vos solo. La estabas viviendo vos. Podés tener a alguien al lado y es muy bueno y te ayuda, eso te da apoyo, te da ánimo, pero sabés que hay cosas que solamente las vivís vos, las sentís vos, las sufrís vos, las experimentás vos, y a todos nos toca eso en algún momento de la vida. Es así, es indefectible. Pero yo te decía, acá vamos a romper un mito, y ese mito tiene que ver con lo siguiente, que parece, o desde la óptica humana, parecería como que a las personas buenas siempre le tienen que pasar cosas buenas, y a los malos solamente le tienen que pasar cosas malas. Sin embargo, vemos que muchas veces pasa lo contrario. Como decía el salmista Asaf, ahí en el Salmo 73, él no entendía cómo a algunas personas que él conocía que eran malas, le iba bien en la vida, y otros que eran buenos, le iba mal. Y sí, en la vida es así. El Señor mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es algo que nos fortalece, porque primero tenemos que admitir y reconocer que la soledad y las dificultades forman parte de la vida. Pero que tenemos un Dios del cual aferrarnos para poder vencer y seguir adelante. Por supuesto que es difícil convivir con situaciones difíciles, con situaciones complicadas, con adversidades, con problemas, en medio de la incomprensión de los demás. Es difícil y no es agradable y todos tratamos de zafar de eso. Pero el Señor dice que no ha venido a nuestras vidas ninguna prueba, ninguna adversidad que no sea humanamente soportable para nosotros. Sino que Dios, como nos ama a nosotros, juntamente permitiendo esa situación en nuestra vida, también nos va a dar una salida para que podamos soportar. No nos dice en ningún lugar que vamos a dejar de sufrir, pare de sufrir, no dice en ningún lado, no dice si declaras tal cosa o decís tal cosa, eso se va a pasar. Puede ser que sí o no. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios en tu vida y de lo que Él está haciendo. Y quiero que reflexionemos en esto. Rápidamente, para terminar. Hay 3 realidades. Estamos en condiciones, y esto es muy importante, porque te puede servir. Tal vez vos sos muy jovencito y decís, bueno, pero está todo bien, llegué a la escuela, no tengo dramas en casa, me va todo bárbaro. O a pesar de que tal vez sos muy joven, ya tuviste
algunas experiencias que tuviste que sufrir solo, o cosas que te entristecen mucho, o que te hirieron, o que generaron mucho dolor en tu corazón, y te la bancás por dentro. Y te sentís solo en ese sentido. Ahora, hay tres realidades. En primer lugar, Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. No estás solo. Esa es la buena noticia. No estás solo. Dios está siempre presente. ¿Cómo es posible esto? Porque dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, que Él todo lo llena en todo. Nuestro Dios, a veces nos imaginamos un Dios a la medida del hombre, ¿eh? Y no es así. Dios es un Dios perfecto, trascendente. La Biblia habla de su grandeza, de su inmensidad. Por ejemplo, él habla, si vas al Salmo 139, ahí David, que es otra persona que también injustamente sufrió mucho durante mucho tiempo, él dijo, no me puede escapar de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Léelo en tu casa después. Él está declarando, está diciendo, había entendido y había reconocido de que Dios es tan grande, es tan su inmensidad y su grandeza, que no podés escaparte de Dios. Un tipo que se llamaba Jonás una vez se quiso escapar. Mirá qué tontería, ¿no? Qué pensamiento, me puedo escapar de Dios. Se tomó un barco, ese sí que se tomó el buque, se quiso ir para el otro lado donde Dios lo mandaba y terminó re mal. ¿Por qué? Porque no podemos huir de Dios. Pero volviendo al punto, Dios siempre está presente, Dios siempre está. Ahora, no es solamente que por su grandeza Él está y es consciente de las realidades de todos, porque podríamos llegar a decir, bueno, pero ¿a Dios qué le puede importar lo que me está pasando a mí? Hay tantas cosas más importantes tal vez en el mundo por las cuales Él está interesado, está ocupado. ¿Qué se va a fijar en mí? ¿Qué le va a importar lo que a mí me pasa? Eso es una mentira. El mismo Salmo dice, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabés cuando me siento, cuando me levanto, conocés mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa, sabés todo lo que hago. Sabés lo que voy a decir, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y ahí él habla de un Dios que es grande, habla de la inmensidad de Dios, de su omnipresencia que está en todos lados, pero habla de su cercanía también. Y eso es algo bárbaro, porque Dios es grande, pero no es un Dios distante. Dios está cerca siempre. Y eso es lo que José tenía muy en claro. Vos vas a leer la historia de este muchacho y vas a ver que habiendo a los 17 años empezado a padecer la peor parte de su vida, que tiene que ver con eso, que lo vendieron como esclavo, porque lo querían matar primero los hermanos. Pero uno dice, no, muchacho, pará, se nos va la mano. Vamos. Entonces lo vendieron. Y él sufre un montón de cosas terribles, terribles. Pero en medio de todo eso, él nunca dejó de esperar y de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios siempre, siempre estaba con él, estaba presente en su vida. Ahora, cuando vos lees el relato, dice que en cada una de las etapas que vivió José, dice algo muy interesante. Por ejemplo, en el capítulo 39, cuando él fue vendido como esclavo, dice, el Señor estaba con José y lo bendecía en todo lo que él hacía. Después lo meten injustamente preso, va en cana, por algo que no cometió. Pero dice que el Señor lo bendijo en la cárcel. Y aún dice que el carcelero le dio la llave de la cárcel y dice, mirá, encárgate vos, porque era un buen administrador. Dice, el Señor lo bendecía siempre a José. José era consciente de esto. Lo segundo, no solamente es que Dios está presente en todas nuestras circunstancias de la vida, sino que Él siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Eso es algo bárbaro. Porque quiere decir que hay un propósito por el cual Él permite lo que me toca vivir. Claro que es difícil eso.
claro que es difícil, porque vos decís, ¿pero qué? ¿Dios es malo entonces? ¿Por qué tengo que sufrir esto que me toca vivir? ¿Acaso se deleita en el dolor o en la tristeza que yo tengo? No, es porque Él está trabajando, está haciendo algo en tu vida o en la mía. Él dijo, aún allí, aún en el extremo del mundo, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El Salmo 37 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él dice, por ejemplo, a través del profeta Jeremías, dice, yo tengo planes para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Él le habla a un pueblo que le había dado la espalda, que estaba en pecado y era un momento de decadencia terrible. Pero ¿sabes una cosa? Eso es algo maravilloso, entender que aún en nuestros peores momentos Dios sigue obrando. Y yo te puedo hablar, todos los años, 6 años que estuve alejado del Señor, nunca dejé de ver su mano. Y más ahora, cuando veo hacia atrás, veo de cuántas cosas el Señor me libró. ¿Por qué? Porque estaba presente en mi vida. Porque yo lo conocía. Porque nunca dejé de ser hijo. Y aún me libró, me protegió. Cometí muchos errores, sufrí las consecuencias, pero nunca dejó de estar a mi lado. Él siempre tiene un plan, Él siempre tiene un propósito. Cuando José, al final de su historia, vas al capítulo 50, y ahí podemos ver el versículo 20, vienen sus hermanos a Egipto porque había un hambre tremenda en la tierra y van al único lugar donde había alimento a comprarlo ahí. Él se da a conocer a sus hermanos después de una tremenda crisis interior que él tuvo que sufrir en su corazón, porque eran las personas, él se reencuentra con las personas que le habían generado tanto daño en la vida. ¿Cómo haces para perdonar ahí? Yo me acuerdo que una vez hablé del perdón acá en la iglesia, una mañana, un domingo. Y cuando salí, una mujer se me acercó y me dice, yo no sé si alguna vez podría perdonar a alguien que hiciera lo que vos dijiste. Yo conté una historia, ¿no? Y claro, no es fácil perdonar, pero es necesario. ¿Sabés lo que dijo José? Cuando él se da a conocer a sus hermanos, que primero no lo reconocieron, claro, estaba vestido todo como los egipcios y todo así. Este peinado usaban los egipcios, estaban a la moda. Y los hebreos, vos lo veías, eran más onda Bob Marley, ¿no? De pelo largo, barba, qué sé yo, otra. Entonces vos identificabas por su vestimenta. Entonces él se da a conocer, primero no lo habían reconocido, y dice, usted, claro, se quedan pasmados, porque ellos pensaban, habían pasado muchos años. Se quedan paralizados, y él dice, fíjense esto, cómo José, aún en medio de todo lo que tuvo que sufrir, nunca desconoció, nunca se olvidó de su Dios, ni nunca lo acusó a Dios, ni le reprochó a Dios nada, sino que él dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¡Qué bárbaro! Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo voy a seguir cuidando de ustedes y de sus hijos. Y dice que Él les habló con ternura y bondad y los reconfortó. ¡Qué bárbaro! ¿Eso de qué habla? De que no había rencor en su corazón, que ya había solucionado ese tema. No era una persona amargada, no buscó venganza, Él tenía poder para vengarse. Él los podía hacer ejecutar, podía hacer lo que quisiera, porque era la segunda persona más importante, no solamente de Egipto, después del faraón, sino de todo el mundo, porque era el imperio más poderoso. Pero no buscó venganza, porque él entendió que Dios había tenido un propósito a través de todas las penurias y situaciones difíciles que permitió en su vida. Lo tercero, no solamente Dios siempre está presente y cerca de nosotros, más aún en los momentos difíciles, no solamente Él tiene un plan que está llevando a cabo aunque no lo entendamos, sino que Dios nunca deja de amar. Dios nunca deja de amar.
todo lo que hace en tu vida, en la mía, es con mucho amor. En el Salmo 139 ahí va enumerando, no vamos a leer todo, pero va enumerando ahí David con qué cuidado y ternura Dios lo había creado a él. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera y sigue hablando. Después dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. ¿Cómo hoy en día hay algunos que dicen, no, un feto no es un ser humano? Fíjense lo que dice esto. Hay una creación especial, minuciosa, una obra delicada, imperceptible para el ser humano, pero que Dios está haciendo en la formación de un nuevo ser humano. Y somos todos distintos. Sos una obra de arte. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya. ¿Sabés qué es la palabra hechura? Poema. Sos un poema de Dios. Eso es algo maravilloso. Y no acá, viste, nosotros a veces tenemos tan estereotipado, viste, quién es lindo, quién es feo. No. Somos distintos. Somos todos distintos, porque somos especiales. Dios nos hizo de un modo especial. No hay dos de nosotros iguales acá. El Señor le dijo a los suyos, a su pueblo, con amor eterno te he amado. Y esa fue la palabra que en estos meses el Señor habló a mi corazón de un modo muy especial. Porque en medio de una situación compleja que muchos de ustedes saben que yo vengo viviendo desde ya hace mucho tiempo, un tema de salud, yo sí les tengo que contar, les tengo que decir, el Señor siempre ha sido bueno conmigo. El Señor siempre estuvo cerca. Siempre sentí su presencia, más que nunca en este momento. Entonces, podemos afirmar, podemos aseverar que estas son realidades inamovibles. Dios siempre está presente. Dios siempre tiene un plan y Dios nunca deja de amar. Yo te invito a que te pongas de pie. Tal vez vos estás en este momento de tu vida pasando un buen momento, es una buena etapa en tu vida con un montón de planes, de proyectos, estás muy entusiasmado y está bueno, pero tal vez alguno de nosotros, muy en su interior, está sufriendo algo, alguna herida, alguna desilusión. ¿Sabes una cosa? El Señor en esta noche te dice, yo conozco lo que vos estás viviendo. Yo conozco lo que sentís. Estoy cerca tuyo. Conozco tu tristeza. Conozco tu decepción. Pero te dice, no estás solo, estoy con vos. Aunque estés triste, no estoy solo. Aunque te sientas abandonado, no estás solo. Aunque te sientas frustrado, decepcionado, no amado, no estás solo. No estás solo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra fe se fortalece y podemos tener una seguridad plena en el corazón de que siendo aquel que todo lo llena en todo, no solamente nos creaste, sino que nos cuidás, que nos protegés. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus planes, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aunque no lo entendamos, queremos vivir para darte la gloria y la honra, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.